Bienvenidos todos a una nueva sesión de telecapacitación del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy tenemos a la doctora Karen Santamaría, quien nos hablará sobre las infecciones asociadas a catéter de Muir. Muchas gracias, doctora. Bueno, el día de hoy voy a presentar el tema de infección asociada a catéter de hemodiálisis, hablar un poco de la situación nacional. Ya de por sí la enfermedad renal crónica, terapia de reemplazo renal, es considerado como un problema de salud pública por la mortalidad que cursa con una proporción de un punto medio de 3%, siendo algunos de los factores más importantes la infección asociada a catéter de hemodiálisis. Esto aumentará el riesgo más de 2 veces a los 90 días posterior del inicio de la infección. Respecto a la epidemiología, cabe resaltar que son múltiples los microorganismos que cursan las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter. Actualmente contamos con los microorganismos de mayor relevancia que son los cocos gram positivos. Entre ellos, al grupo más importante tenemos Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. En segundo lugar, tenemos a los gram negativos y aquí yo voy a enfocar a la presencia de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter y especies de Acinetobacter que cursan con infecciones asociadas a catéter de hemodiálisis, por el hecho de que estas especies se caracterizan por presentar resistencia a múltiples fármacos y actualmente son considerados de gran relevancia. Además que también pueden cursar una presentación polimicrobiana en la cual intervienen dos o más bacterias de diferentes especies. Y es muy raro, pero es importante mencionar que también las infecciones asociadas a catéter pueden deberse a etiologías fúngicas o también a micobacterias. Respecto a la fisiopatología, yo quiero enfocar con estas dos imágenes es que nosotros contamos con flora bacteriana en la piel, en la cual pueden invadir el torrente sanguíneo a través de la inserción del catéter. Sin embargo, también a nivel del punto de conector del catéter, puede contaminarse con algunas bacterias. Del mismo modo, al momento de la administración de medicamentos, estos medicamentos pueden contaminarse del mismo modo con otros tipos de bacterias y es así eh, que también el catéter puede contaminarse de vía hematógena de infecciones a distancia y de este modo al momento que ingresa el catéter formará un trombo y junto con las bacterias introducidas o a través de ellas formarán el famoso biofilm. El biofilm tendrá la función de perpetuar la infección del torrente sanguíneo y de este modo, las posibles complicaciones asociadas a esta infección. El biofilm también se manifiesta a nivel de las membranas de los hemodializadores. Por lo tanto, siempre es bueno tener en cuenta estos dos lugares. Los tipos de infecciones tenemos, en primer lugar, el primer escenario, en la infección del orificio de salida, que se caracteriza por presentar dolor, eritema, secreción purulenta que abarca menos de 2 centímetros de distancia del orificio de salida. También cursan con cuadros compatibles con tunelitis, que se caracteriza por presentar, puede o no presentar secreción purulenta a través del orificio, dolor, eritema, que abarca más de 2 centímetros y que recorre abarca todo el recorrido del túnel subcutáneo. Ambos escenarios pueden
ir acompañados de signos y síntomas sistémicos compatibles con bacteriemia. Y de este modo vamos a hablar un poco de la infección del torrente sanguíneo relacionada a catéter. Sabemos muy bien que para el diagnóstico como tal necesitamos signos, síntomas sistémicos asociadas a un aislamiento microbiológico tanto en hemocultivos periféricos y tras catéter que sea el mismo microorganismo. Las manifestaciones clínicas son diversas, entre ellas las más importantes tenemos fiebre, trastorno de sensorio, con la presencia de convulsiones, asimismo la presencia de náuseas, pueden llegar a vómitos, y con menor frecuencia la presencia de hipotensión durante la diálisis. Vamos a pasar a los métodos diagnósticos. Según los escenarios ya descritos, los métodos diagnósticos en relación a la infección del orificio de salida de catéter se va a basar al cultivo de la secreción del orificio de salida y si el paciente cursa con signos sistémicos, signos y síntomas sistémicos, la toma de hemocultivos periféricos en un set de hemocultivos que abarca un frasco para aerobios y otro frasco para anaerobios. Si la infección es a nivel del túnel del catéter y si evidenciamos nosotros secreción a nivel del orificio de salida o a través del túnel, la toma de cultivo es de... También esto tiene que ir acompañado con la toma de hemocultivos transcatéter. Y si nuestro paciente cursa con signos y síntomas sistémicos, puede realizarse la toma de hemocultivos periféricos porque estamos sospechando de bacteriemia. Los métodos diagnósticos para la infección del torrente sanguíneo relacionada a catéter de hemodiálisis necesitamos hacer de forma simultánea el hemocultivo tanto periférico como transcatéter y que ambos tengan el mismo aislamiento microbiológico. Sin embargo, si nosotros no tomamos el hemocultivo transcatéter por ciertos motivos, es opcional el cultivo de punta de catéter. Claro está, actualmente se encuentra en desuso esta recomendación, por eso se menciona que es opcional. Entonces, nosotros tenemos ya nuestra sospecha clínica por la presencia de fiebre, trastorno del sensorio, nuestra confirmación microbiológica por la presencia del mismo microorganismo, tanto en los hemocultivos transcatéter como periféricos. Ya hemos excluido otras alternativas de infección y tenemos un diagnóstico certero de una bacteriemia relacionada al catéter de hemodiálisis. Vamos a pasar al manejo y tratamiento. Para ello, nosotros tenemos que saber lo siguiente: ¿cuál es el aislamiento microbiológico más frecuente en nuestra institución? Esto se resume en nuestro mapa microbiológico. Para ello, nuestra institución, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, tenemos como aislamiento microbiológico a predominancia el Staph aureus coagulasa negativo. También Staphylococcus aureus, esto es en el grupo de los cocos gram positivos, y en los grupos de los bacilos gram negativos tenemos a E. coli. Esto es un mapa que se realizó en el año 2023. Eh, Respecto a la sensibilidad de los hemocultivos de mi institución, se evidencia en el grupo de Staph aureus que la mayoría son sensibles a oxacilina y casi el 100% sensibles a vancomicina. Coli, tenemos que son sensibles a cefalosporinas de tercera generación, a carbapeneus en su mayoría, y llama la atención la sensibilidad de 88% a aminoglucósidos, entre ellos a gentamicina. El tratamiento antibiótico sistémico, en realidad el tratamiento antibiótico se va primero va a ser empírico. La cobertura tiene que ser tanto para gram positivos y tanto para gram negativos. Y luego una vez tengamos el resultado, se basará
al resultado del hemocultivo. Sin embargo, respecto al tratamiento empírico, tenemos opciones terapéuticas como por ejemplo vancomicina más gentamicina. Si en nuestra institución la resistencia, la meticinino resistencia es baja o hay una prevalencia baja, cefazolina podría ser una opción. Em, También tenemos que el uso de vancomicina, la dosis de carga se realiza en una infusión en la última hora de la sesión de diálisis, de una dosis de 20 miligramos por kilogramo peso y también se recibe una dosis de 500 miligramos posterior a la hemodiálisis. También el uso de gentamicina para la cobertura contra gramos negativos a una dosis de 1 miligramo por kilogramo. Respecto al vancomicina más ceftazidima, también es una opción. La ceftazidima se puede dar 1 gramo después de cada sesión de hemodiálisis. Y si nuestro paciente tiene antecedentes de haber tenido infección fúngica por cándida recurrente o no se manejó un foco adecuado por una infección fúngica previa, la elección es el tratamiento con equinocandinas. Dentro de ellas, la más importante, micafungina y anidofungina. Y como segunda línea, el uso de anfotericina B. El tratamiento, de acuerdo a los escenarios ya descritos, vamos a mencionar el tratamiento de la infección del orificio de salida de catéter de hemodiálisis, es sistémico, que son 7 a 14 días. Eh, la gran mayoría no van a retiro de catéter. Sin embargo, si presentan aislamiento del cultivo de secreción a Staphylococcus aureus y tienen una mala respuesta clínica al tratamiento, en esos escenarios sí está indicado el retiro de catéter. Pero vamos a tener eh, ciertos escenarios que vamos a tener el objetivo de preservar el catéter y van a cursar con bacteriemia concurrente con la infección del orificio de salida y van a tener el aislamiento de estafilococo epidermidis. Son en estos escenarios como estafilococo epidermidis es un estafilococo menos virulento que el tratamiento sistémico con el tratamiento de bloqueo es indicado. Claro está que cuando el objetivo es la preservación del catéter. En respecto al tratamiento de la infección del túnel del catéter de hemodiálisis, el tratamiento antibiótico es igual, sistémico, 7 a 14 días. La gran mayoría no va a retiro de catéter. Y si presenta aislamiento de Staph aureus o tiene mala respuesta clínica, el recambio de catéter tiene que realizarse. Lo ideal es un recambio en un nuevo acceso y en un nuevo túnel. Pero si el objetivo es la preservación del acceso venoso, el recambio de catéter sería solamente con un nuevo túnel subcutáneo. El tratamiento para la infección del torrente sanguíneo relacionada al catéter de hemodiálisis, tenemos que saber en primer lugar cómo va a ser el manejo del foco infeccioso, en ese sentido, del catéter. ¿Cuándo retirarlo? ¿Cuándo retirarlo? Cuando tenemos la infección por Staph aureus, por pseudomonas o microorganismos multidrogos resistentes y también por la infección por cándida. Cuando ya evidenciamos que la infección ya tiene focos metastásicos o cuando el paciente ya cursa con inestabilidad hemodinámica. Y como último punto, la bacteriemia o candidemia persistente después del 72 horas, a pesar que se dio el tratamiento adecuado. Es por ello que vamos a pasar que el tratamiento de la infección asociada a catéter, en primer lugar, se va a dar un tratamiento empírico, tanto sistémico como el tratamiento a nivel de bloqueo, a nivel del catéter. Si nuestro paciente tiene una baja sospecha de bacteriemia y sus hemocultivos son negativos, podemos suspender el antibiótico. Sin embargo, si nuestro paciente tiene
alta sospecha de bacteriemia que abarca tanto la clínica que ha presentado antes del inicio del tratamiento y si, y si por ahí sospechamos que ha recibido alguna clase de antibiótico, es claro que los hemocultivos van a estar negativos. En estos casos sí es bueno individualizar y sería bueno continuar el antibiótico a pesar que el hemocultivo fuese negativo. El si después del tratamiento tenemos la resolución de la bacteriemia, fungemia y resolución de los síntomas de fiebre de 2 a 3 días y tuvimos nosotros un aislamiento de estafilococos coagulasas negativas y bacilos gram negativos, podemos seguir con el tratamiento antibiótico sistémico a los 10 a 14 días. Si el objetivo es retener el CBC, podemos optar por el uso del antibiótico de bloqueo o si no, el retiro del catéter. Sin embargo, esto cambia para Staphylococcus aureus y Candida albicans. Ambos tienen, el objetivo es retirar el catéter. Junto a ello, en caso de Staph aureus, el tratamiento antibiótico puede variar hasta 3 semanas, siempre en cuando tenga un estudio de ecocardiografía transesofágica negativo. Y Candida albicans, el retiro del catéter es lo ideal. El tratamiento antifúngico va a ser de 14 días después del primer hemocultivo negativo. Pero sin embargo, y al final, si nuestro paciente está con tratamiento antibiótico y tratamiento de bloqueo y cursa con bacteriemia, fungemia y fiebre persistente, sí o sí está indicado el retiro del catéter. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar son los focos metastásicos, porque depende del manejo de estos focos metastásicos que el tratamiento puede ampliarse hasta también 4 a 6 semanas, el tratamiento sistémico. Pero va a haber ciertos escenarios que no vamos a poder retirar el catéter. ¿Y cuáles van a ser? En pacientes que sí necesitan la hemodiálisis de emergencia, en pacientes que no tienen un nuevo acceso para un nuevo catéter, o cuando la infección no es complicada y tiene la infección menos virulenta, por patógenos menos virulentos. Aquí se puede retener el catéter, sí, pero con el tratamiento, claro está, antibiótico sistémico y con el bloqueo de antibióticos. Y la terapia de antibiótico de bloqueo se caracteriza por la administración a través de un sellado a nivel del catéter de antibióticos. Entre ellos podemos optar el uso de vancomicina, ceftazidima para gram positivos y gram negativos, en la cual se van a diluir en una solución, bien con heparina, una solución salina. eh, Se mantiene el sellado antibiótico cada 24 horas o por cada diálisis y se puede administrar junto con la terapia sistémica. El objetivo de la terapia de antibiótico de bloqueo es para preservar los catéteres a largo plazo, pero siempre en cuando, cabe resaltar esto, que no haya infección del sitio de salida o del túnel. ¿Cuándo colocar un nuevo catéter vascular después de una infección de torrente sanguíneo? Si es urgente, si el paciente necesita recibir en ese momento la hemodiálisis, se tiene que colocar. Pero lo ideal es retrasar al menos 48 horas después del primer hemocultivo negativo. Esto tiene como objetivo evitar la recurrencia de la infección del torrente sanguíneo por el germen que está siendo tratado. Y bueno, estas son las complicaciones. Las más frecuentes son endocarditis, pero también existen complicaciones raras como trombos auriculares, absceso epidural. Yo con este cuadro quiero enfocar de que en infecciones bacterianas persistentes que sospechamos de focos metastásicos, esto tenemos que buscar, tanto clínica como imagenológicamente. ¿Cuándo consultar al servicio de enfermedades infecciosas? Si tenemos el aislamiento de Staph aureus, si nosotros ya hemos visto un aislamiento resistente a múltiples fármacos, si tenemos el aislamiento de Orcándida por pseudomonas,
en aquellos que los pacientes no, la opción de extracción de catéter no es válida, ¿no? Puede ser por múltiples motivos que en ese momento el paciente podría estar cursando. En pacientes que cursan con infecciones de torrentes sanguíneos, pero que no son portadores de dispositivos electrónicos, cardiovasculares, endovasculares, y pacientes con complicaciones como endocarditis y otras infecciones metastásicas y aquellos que cursan con bacteremia o fungemia más de 72 horas. Vamos a hablar ahora de la prevención. Primero, nosotros tenemos que enfocarnos en 5 puntos, que son la educación del paciente. Respecto a la educación del paciente en la casa, cómo va a cuidar el catéter antes y después del aseo, es de suma importancia. También la descolonización, esto está enfocado más que todo en pacientes que han tenido antecedentes de infección por Staph aureus, la cual la descolonización puede realizarse con mupirocina, o si va a tener una intervención quirúrgica, el uso de clorexidina en la piel también es válido. Capacitación al personal de salud. em, cua- es de suma relevancia cómo van a ser los cuidados de estos pacientes durante la diálisis, cómo manipular el catéter de hemodiálisis, qué antisépticos se tiene que usar, el lavado adecuado de manos también es muy importante en estos pacientes y en el personal de salud. Y por último, los cuidados tanto del sitio de salida del catéter y cuidados del lumen y en el eje de catéter, ¿no? Es usual, el uso, se usa normalmente yodo povidona, alcohol, más del 50%, ¿no? Para los cuidados de estos catéteres. Eh, Como conclusión, el tratamiento antibiótico sistémico será de acuerdo a nuestro mapa microbiológico, claro está, empírico, el tratamiento antibiótico empírico. El retiro de catéter es de suma importancia cuando tenemos infección por Staph aureus, especies de pseudomonas, especies de cándidas y microorganismos resistentes a múltiples fármacos. Es importante la intervención por el servicio de infectología en el manejo de las infecciones de torrente sanguíneo, y debemos nosotros de insistir en las medidas de prevención como en la educación del paciente, en el personal de salud, eh, que hacen los cuidados del catéter de hemodiálisis, la descolonización y el adecuado lavado de manos. Eso sería todo. Muchas gracias.